Había pasado bastante tiempo desde la última vez que vi a mi familia. No es que en realidad los extrañara. Después del divorcio, todo se sentía diferente, más tenso. Yo seguía adelante con mi vida, tratando de reconstruirme tras un matrimonio que me dejó agotado. A los 37 años, se suponía que debería estar en mi mejor momento. En cambio, todavía estaba descubriendo cómo recomponerme. Ahora trabajo como consultor freelance, sobre todo en el ámbito tecnológico, con una pequeña oficina en el centro. No es glamuroso, pero paga las cuentas. Y me da la satisfacción de saber que tengo el control. Está lejos del gran trabajo corporativo que mis padres siempre imaginaron para mí. Pero es mi vida. Y por fin estaba comenzando a sentirme bien con eso. Al menos así era, hasta que llegó la invitación a la reunión familiar. Cuando recibí la invitación por primera vez, no le di mucha importancia. Ya estaba acostumbrado a sus intentos a medias de ser acogedores desde el divorcio. Sabían que lo había pasado mal tras la separación y seguramente se sentían culpables por ello. Pero cuando miré el sobre, vi algo que me hizo caer el estómago. Estaba dirigido a mí, sí, pero había otro nombre que destacaba. Sara, mi exesposa. Sara siempre había sido la niña dorada de la familia. Una abogada exitosa que consiguió ser socia en un prestigioso bufete nada más salir de la Facultad de Derecho. Era todo lo que admiraban. El problema era que no solo era exitosa, era manipuladora, calculadora y, siendo sinceros, más preocupada por su imagen que por cualquier otra cosa. Había sido mi novia de la universidad, y durante mucho tiempo pensé que era la mujer con la que estaba destinado a casarme. Pero después de la boda, las cosas cambiaron. El estrés de su carrera, sumado a sus crecientes exigencias de más dinero, más atención, más validación, acabó por quebrarme. Y cuando ya no pude seguirle el ritmo a su estilo de vida, no se limitó a desconectarse emocionalmente, sino que se fue por completo. No fue solo ella la que me hizo daño, sino también mi familia. La adoraban. Para ellos, nunca cometía ningún error, y menos después de que se volviera socia en su bufete. Yo me quedaba a su sombra, sin llegar nunca a cumplir las expectativas de mi familia. Supongo que esa sensación de no ser suficiente se fue filtrando en nuestro matrimonio con el tiempo. Me repetían constantemente comentarios como: Sara lo está haciendo tan bien, Sara esto, Sara aquello. Mientras tanto, yo trabajaba duro solo para salir adelante. Y todo lo que hacía parecía insignificante en comparación con su brillante y perfecta vida. Así que, cuando vi su nombre en la invitación ahí, junto al mío, sentí un pinchazo de ira en lo más profundo. La habían invitado a ella, pero no a mí. Iban a celebrar la reunión en la Casa del Lago, el mismo lugar al que íbamos todos los veranos desde que yo era niño. Pero esta vez, no era mi familia intentando incluirme a mí. Estaban invitándola a ella de nuevo, como si yo fuera el que no tenía cabida. En realidad, me lo esperaba. Mi familia nunca me respaldó del todo durante el divorcio. Juzgaron la situación y se pusieron del lado de Sara y de su estilo de vida lleno de poder. Veían su éxito y se preguntaban abiertamente por qué yo no podía hacer lo mismo. Pero no se trataba de éxito. Se trataba de control. Sara siempre había tenido el control, incluso en nuestro matrimonio, y yo solo era quien finalmente se rompió. Pero esto era la gota que colmaba el vaso. Ver su nombre impreso junto al mío fue una bofetada en la cara. No podía entender cómo podían ser tan ciegos a la persona que ella era en realidad. Las amenazas legales, la manipulación, la forma en que intentó arruinarme durante el divorcio. Parecía que lo habían olvidado todo, como si fuera un recuerdo lejano. Me enfurecía enormemente. Recuerdo que me quedé ahí, mirando la invitación, con los dedos apretados en los bordes del papel. Ni siquiera era la invitación en sí lo que me enfurecía, sino la idea de que la vieran a ella como más digna de ser parte de la familia que yo. Que, de alguna manera, hubieran decidido que su vida era la mejor y la mía, decepcionante.
No quería ir. Parte de mí deseaba ignorarla, tirar la invitación a la basura y fingir que no me importaba. Pero sí me importaba. Mucho. Estaba furioso. Más que furioso, estaba dolido. Y lo que más me dolía era lo fácil que les resultaba dejarme de lado, la disposición con la que la volvían a acoger a ella. Así que tomé la decisión. Iría. No para ser el hombre que otra vez se quedara al margen, ni para sentarme en silencio mientras todos la adulaban y me hacían sentir invisible. Tenía algo planeado. Ya estaba harto de que me trataran como si yo fuera el problema. No lo era. La verdad era más complicada de lo que ellos se imaginaban. El trayecto hacia la reunión ese fin de semana fue largo y estuvo cargado de tensión. Al acercarme a la casa del lago, sentía una mezcla de anticipación y ansiedad en el pecho. Era el momento en que, por fin, les haría ver la verdad. Tenía pruebas de todo, de cómo Sara me atormentó durante el divorcio, de cómo manipuló el sistema legal para obtener todo lo que quería. Había guardado todo, los correos electrónicos, las amenazas, los registros de llamadas. No iba a dejar que volviera a ganarse a mi familia como si fuera una santa. No esta vez. Me acerqué a la puerta, respiré hondo y llamé. No había vuelta atrás. La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Sara. El mismo pelo perfecto, la misma sonrisa que solía exhibir en las reuniones familiares cuando era el centro de atención. Sentí que el estómago se me revolvía, pero me contuve. Tenía que hacerlo. Este era el momento que había estado planeando. «Hola», dijo con un tono exageradamente alegre, como si nada hubiera cambiado. Se echó a un lado para dejarme pasar, pero yo vacilé en el umbral. «Llegas tarde», comentó con un canturreo en la voz. «Pero ya sabes cómo son las reuniones familiares. Todos se emborrachan de nostalgia». Soltó una risita como si hubiera dicho algo gracioso. Pude oír sus tacones repiqueteando contra el piso de madera mientras se dirigía a la cocina. No le respondí de inmediato. No había ido para charlar amablemente. No iba a fingir que todo estaba bien. Había ido para derribar la imagen que ella se había construido. Di unos pasos dentro de la casa, observando los rostros conocidos reunidos en la sala. Era como si no hubiera pasado el tiempo, excepto porque sí había pasado. Y yo no era la misma persona que se marchó de esta reunión familiar años atrás. Ellos todavía no lo sabían. No pasó mucho para que la situación se volviera incómoda. Algunos parientes me saludaron con un gesto de cabeza, pero nadie se esforzó de verdad en hablar conmigo. Estaban demasiado ocupados adulando a Sara. Ella estaba sentada en el sofá con un blazer perfectamente entallado, encantando a todos sin ningún esfuerzo. En realidad, era nauseabundo. «No estaba segura de que vendrías», dijo mi madre, con un tono mezcla de sorpresa y desaprobación. Todos pensamos que sería Sara quien aparecería. No pude contenerme. «¿De verdad creíste que me quedaría fuera esta vez?», pregunté, con la voz helada. «Vamos, no lo hagas raro», dijo Sara, echando el pelo hacia atrás mientras se inclinaba hacia mí. «Todos somos familia aquí, y estoy segura de que tu pequeña aventura en solitario ha ido bien, ¿no?», puso un énfasis sutil en solitario, como si quisiera recordarme los fracasos que intentaba olvidar. «Sí, va bien», respondí, intentando contener mi rabia. Quería responderle con dureza, pero no podía reaccionar como siempre. No ahora. Recorrí la sala con la mirada, esperando el momento adecuado. Todos estaban demasiado ocupados ensalzándola. Sentía cómo se me aceleraba el pulso. Nunca habían entendido realmente lo que ocurrió entre Sara y yo, lo tóxica que había sido en nuestro matrimonio, cómo había manipulado todo hasta dejarme sin nada. Y ahora, la invitaban con los brazos abiertos, como si fuera algún tipo de ángel. Deslicé la mano hacia el bolsillo de mi chaqueta, donde llevaba el sobre con las pruebas, los correos electrónicos, las cartas amenazantes, las grabaciones. Había permanecido callado durante mucho tiempo, pero ahora estaba listo para soltarlo todo. Me volví hacia mi madre. «¿Sabías que fue Sara quien inició el divorcio?»,
Pregunté con firmeza. ¿La que se aseguró de que lo perdiera todo? La habitación quedó en silencio. Ya sabes, la que se encargó de que yo no me quedara con nada, añadí. Sara se quedó inmóvil un instante. Su sonrisa flaqueó, pero se recuperó rápido. Eso no es lo que pasó, y tú lo sabes, dijo intentando mantener la compostura. Fuiste tú el que no podía soportar tener una esposa exitosa. No empieces a culparme ahora. Oh, sí se trata de ti, repliqué en voz baja mientras sacaba el sobre. Se trata de todo lo que me hiciste, de las amenazas, de las mentiras, de cómo utilizaste los tribunales para arruinar mi vida. Dejé caer el sobre la mesa de centro, y varias cabezas se volvieron. El rostro de Sara palideció. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? Su voz temblaba, la confianza se resquebrajaba. Mira los papeles, Sara. ¿O prefieres que les recuerde a todos la carta que me envió tu abogada amenazando con destruir mi carrera si no te daba lo que querías? Me incliné hacia ella. ¿O cómo te llevaste todo? E incluso más, haciendo ver que yo era el que te frenaba. ¿Qué tal si les muestro los correos donde me decías que no era nada sin ti? La tensión podía cortarse con un cuchillo. Mi madre se puso en pie, con la mano sobre la boca. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué significa todo esto? Empujé los papeles hacia ella. Pregúntale a Sara, dije con frialdad. Ella fue la que me impidió seguir adelante. Sara guardaba silencio, pálida como la cera, y por un momento pensé que se derrumbaría, pero luego respiró hondo y se puso de pie, tiesa y erguida. Esto es una locura, soltó con rabia contenida intentando recuperar el control. No puedes venir aquí con estas mentiras. No son mentiras, contesté. Esta es la verdad. Siempre has sido la niña dorada, ¿no? La que todos admiran. Pero detrás de esa imagen perfecta eres de lo más despiadada. Los ojos de Sara se movieron rápidamente hacia mi familia, pero nadie dijo nada. Su máscara se estaba resquebrajando, y yo veía las grietas en la fachada que llevaba años construyendo. Se volvió hacia mi madre, suplicante. «Mamá, por favor no le hagas caso. Ya sabes cómo es él. Solo está resentido». Pero mi madre no la escuchaba. Miraba los papeles sobre la mesa con incredulidad y conmoción. Los demás parientes guardaban silencio. La habitación se llenaba de incomodidad. Podía percibir el momento en que empezaban a dudar de la imagen que Sara había fabricado. La quietud se mantuvo un instante hasta que, finalmente, hablé. «Adelante, sigan protegiéndola, pero sepan que ya me cansé de ocultar la verdad». Los ojos de Sara se encendieron con algo ira, tal vez miedo, pero era demasiado tarde. La verdad estaba sobre la mesa. La tensión era palpable. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí y, sobre todo, sobre Sara. Su compostura impecable se desmoronaba como un muro de papel en medio de una tormenta. Se quedó allí, congelada, con las manos aferradas al respaldo del sofá, los labios fruncidos en una línea fina. Estaba disfrutando el momento, pero también sabía que esto era solo el principio. Durante unos minutos, nadie habló. Mi familia, siempre tan leal a Sara, se debatía ahora entre la incredulidad y la vacilación. Mi madre ni siquiera se había movido de donde estaba, con el sobre todavía en la mesa. Podía sentir su confusión, su decepción, pero también su renuencia a creer que su niña perfecta hubiera hecho algo mal. Siempre quiso más a Sara que a mí, eso estaba claro, de un modo que ya no se podía ignorar. Verlo así, tan patente, dolía, pero lo aparté de mi mente. Mi prima Claire rompió el silencio con voz titubeante. Esto no puede ser cierto, ¿verdad? Sus ojos iban de mí a Sara. Sara, si algo así hubiera pasado nos lo habrías contado, ¿no? Tuve ganas de reírme ante su ingenuidad, pero en lugar de eso miré a Sara, esperando su respuesta. No sé de qué está hablando, dijo Sara con la voz tensa,
tratando de mantener su aire de superioridad. Siempre he sido sincera con todos ustedes. Él está resentido por el divorcio y ahora inventa estas acusaciones ridículas. Sus palabras dolían, pero no me afectaban. Al contrario, confirmaban mi determinación. Llevaba años protegiendo su imagen y ocultando mis propias heridas. Ya no. Me acerqué lentamente, dejando que mi presencia llenara el espacio. No pensaba retroceder, ni dejar que se saliera con la suya. Sara, dije con firmeza, guardé estos registros porque sabía que, algún día, la verdad pesaría más que tus mentiras. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero no puedes borrar lo que ya está escrito. Ella dio un paso atrás, mirando nerviosamente hacia la puerta, quizá contemplando si huiría. Pero sabía que no podía escapar con tanta gente observando, no después de que dejé claro que no era alguien a quien se pudiera pisotear. Yo no soy la que tiene un problema, espetó Sara, intentando recuperar algo de control. ¿Eres tú? Siempre lo has sido. No aceptas que estemos mejor separados, que yo estoy mejor sin ti. Apreté la mandíbula conteniendo la rabia que empezaba a burbujear en mi interior. Pero no iba a dejar que me provocara. No ahora. Lo único que no acepto es cómo arrasaste con todo para conseguir lo que querías. Crees que tu carrera es más importante que la vida de las personas, pero estás equivocada. No se trata de éxito, se trata de integridad. Y tú la perdiste hace mucho. Su cara se puso roja, respiraba con dificultad. Quería pelear, quería gritar, pero estaba acorralada. Lo veía en cómo miraba alrededor, buscando un apoyo que no encontraba. Finalmente, mi madre habló, con voz apenas audible. No lo entiendo. Esta no es la Sara que conozco. Esto no puede ser verdad. ¿Por qué mentirías sobre algo así, Michael? No sabía cómo explicárselo, al menos no de la forma que quería. No sin entrar en detalles que acabarían con toda la imagen que ella tenía de nuestro matrimonio. Quería contarle de las discusiones a medianoche, de los meses en los que Sara me ignoraba fríamente, de la vez que me miró a los ojos y me dijo que ya no me amaba, mientras pedía más dinero, más cosas. Quería que entendiera el dolor de darlo todo y no recibir nada a cambio, pero sabía que no era posible, no en ese momento. Negué con la cabeza, respirando hondo antes de hablar otra vez. No te pido que entiendas todo, solo quiero que veas cómo es ella en realidad. La habitación se sumió en un silencio incómodo, y sentí cada segundo de esa pausa. Me lo esperaba. Sabía que mi familia dudaría. Sara era buena en lo que hacía. Llevaba años engañándolos para que creyeran que era la esposa perfecta, la mujer perfecta. Pero ahora veía las fisuras en su imagen, la vacilación en sus miradas. Empezaban a cuestionarla, y eso era suficiente para mí. Sara se enderezó, respirando hondo y acomodándose el blazer, como si así pudiera recuperar un poco de control. ¿Saben?, dijo forzando una sonrisa. Creo que estás exagerando. Si quieres ventilar nuestros trapos sucios, es cosa tuya. Pero yo no voy a rebajarme a discutir contigo delante de todos. Noté la condescendencia en su voz. Siempre había sido su mecanismo de defensa, hacerse la víctima, hacer quedar mal al otro mientras ella se mantenía impecable. Pero no esta vez. Tú no eres la víctima aquí, Sara. Nunca lo has sido. Y ya me cansé de fingir lo contrario. No soy el único que ve quién eres en realidad. ¿No es evidente? Mi tía Karen, que había estado callada todo este rato, intervino. No sé qué decir. Nunca había visto a Michael así. Y creo que tampoco había visto a Sara actuar de esta manera. Algo raro está pasando. Quizás debamos hablar en serio de todo esto. El rostro de Sara cambió. Por un segundo pareció que iba a llorar, pero la máscara se recompuso enseguida. Karen, por favor, dijo intentando suavizar el tono. No conoces a Michael como yo. He hecho todo por esta familia. Siempre he estado ahí para ustedes. ¿Y así me lo pagan? No, repliqué cortándola. Siempre has hecho lo que quisiste, Sara. Nunca te han importado nadie más, a menos que te beneficiara. Esa es la verdad. El silencio que siguió se sentía denso,
Ya no era solo yo contra ella. Mi familia, que antes la defendía a capa y espada, ahora dudaba. Podía sentir cómo cambiaba el ambiente. Sara también lo notó. Sus ojos se afilaron, su pecho subía y bajaba con la respiración agitada. «Entonces me iré», dijo con frialdad. «No me voy a quedar donde no soy bienvenida». Se giró hacia la puerta y, justo antes de cruzarla, miró por encima del hombro. «Te vas a arrepentir de esto, Michael. De verdad». Pero en el momento en que salió, sentí que me quitaban un gran peso de encima. Mi familia seguía en silencio, pero el daño estaba hecho. Ese silencio era abrumador, pero distinto al anterior. Era como si, al fin, vieran la realidad. Después de que Sara se fue, la tensión se volvió casi insoportable. Podía sentir las miradas de mi familia, llenas de shock, incredulidad, culpa y tal vez compasión. Pero también noté algo diferente, como si, en el fondo, empezaran a respetarme por haber hablado. No estaba seguro de cuánto duraría esa sensación, ni de si llegarían a entender hasta dónde había llegado Sara para destruirme. Pero en ese momento, no necesitaba que lo comprendieran todo. Me volví hacia mi madre, que seguía sentada en una silla junto a la ventana, pálida y con las manos fuertemente entrelazadas. Vi en sus ojos una preocupación parecida a la que mostraba cuando yo era niño y no cumplía con sus expectativas. Pero esta vez había algo distinto, una grieta en su lealtad incondicional a Sara. No pensaba dejárselo fácil, no después de todo. «Mamá», dije con voz baja pero firme, «¿todavía crees todo lo que Sara te contó? ¿Aún piensas que el que fallé fui yo?» Sus ojos se posaron en los míos. Y por primera vez en mucho tiempo, vi duda. «Michael, yo no sé qué pensar. Es todo tan confuso». Negué con la cabeza sintiendo cómo mi enojo volvía a encenderse. «No es tan complicado, mamá. Todo lo que quería era tu apoyo. ¿Y Sara? Ella nunca se preocupó por ti ni por mí. Nos utilizó a los dos para brillar. Te convenció de que era la mujer perfecta, pero no lo es. Y yo tampoco. Pero al menos yo nunca fingí ser alguien que no soy». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. No podía, porque en el fondo, sabía que todo lo que decía era verdad. Escuché pasos a mi espalda y me giré para ver a mi prima Claire, que se mantenía cerca de la puerta con expresión confusa, pero decidida a decir algo. «Michael, no sabía que era tan grave», comentó con suavidad. «Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes?» Me pasé una mano por el pelo, frustrado, porque no quería ser el que destruyera a la familia. Quería protegernos de todo esto. Pero ustedes estaban tan cegados por el éxito de Sara, que no vieron lo que me estaba haciendo. Lo que nos estaba haciendo. Claire se movió, incómoda, mirando a los demás. «Pero siempre pensamos que ella solo te estaba ayudando, Michael. Parecía tan segura, creímos que tal vez tú tenías envidia o...» ¿Envidia? La palabra me dolió más de lo que esperaba, pero seguí. ¿Envidia de ella? No lo entiendes, Claire. Yo la amaba. Hice todo lo posible para que funcionara, pero a ella no le importó. Se aseguró de que yo no importara nada. Fui solo una pieza más en su juego. «Basta», dijo de pronto mi madre levantándose. «Basta. Este no es el Michael que conozco. ¿Por qué dirías tales cosas de ella?» «Porque es la verdad», repliqué con la voz alzándose. «La verdad que nunca quisiste ver. Sara no es quien tú crees que es. Y ahora lo ves. Todo lo que hizo para manipular el divorcio, para mentir, para ponerlos en mi contra. No trataba de abandonarme, mamá. Quería dominarme. Y cuando no me sometí, me destruyó». Mis palabras resonaron en el aire. Mi madre me miró, con el rostro reflejando rabia, incredulidad y quizá algo de culpa o arrepentimiento. No podía estar seguro, pero ahí estaba. «Yo no lo sabía», susurró. «No sabía que ella podía hacer algo así». Asentí, dando un paso hacia ella. «Ese es el problema, mamá.
No lo viste porque estabas deslumbrada con ella, pero ese brillo solo era una máscara. Y ahora, tal vez, veas quién soy yo de verdad. Se hizo un silencio pesado, pero sentí que algo se rompía entre nosotros, un muro que había estado ahí demasiado tiempo. Mi prima Claire me miraba, con el ceño fruncido, intentando asimilarlo todo. No espero que me crean de la noche a la mañana, pero les digo esto: Sara no es la víctima, y yo no soy el villano. Pasé años pensando que el culpable era yo, que no estaba a la altura de sus estándares, pero ya no voy a disculparme por no ser quien ella quería. Podía sentir el peso de los años a cuestas. Todos esos momentos en los que me esforcé por complacer a mi familia, solo para quedarme atrás. Pero esa noche, todo había cambiado. No se trataba solo de Sara, sino de mí, de volver a tomar las riendas de mi historia. Miren lo que me hizo. Y luego pregúntense cuánto tiempo más piensan seguir fingiendo que no lo ven. Nadie habló al instante. Mi tía Karen fue la primera en romper la quietud. No sabía, dijo con voz apagada. No me di cuenta. Creí que simplemente estabas teniendo problemas, Michael. Pero ahora veo cómo ella te trataba. Mi madre, pálida, volvió a sentarse. Nunca quise creerlo, musitó. Pero ahora lo veo. Tú siempre trataste de que funcionara, ¿verdad? Ella no terminó la frase y noté algo cambiar en su expresión. Un destello de comprensión. No era exactamente una disculpa, no todavía, pero era una pequeña grieta en esa idea inquebrantable que tenía de Sara. Sí, dije con voz temblorosa. Todo ha sido una gran mentira, y estoy cansado de vivir en ella, cansado de ser su saco de boxeo. De pronto, la puerta se abrió y Sara volvió a entrar. Tenía la cara encendida y la mirada llena de pánico, pero se quedó paralizada al ver las expresiones de mi familia. Sus rostros ya no reflejaban admiración, sino duda. Su fachada se estaba desmoronando y por primera vez en años sentí algo desconocido. Poder. ¿Qué está pasando?, preguntó Sara tratando de sonar firme pero sin éxito. ¿Qué sucede aquí? Me giré hacia ella. Lo que pasa, Sara, es que todo lo que has construido se está deshaciendo. Ya no puedes manipularnos, ni a mí ni a nadie. Sus ojos se abrieron con sorpresa al comprender que la verdad por fin salía a la luz. Intentó decir algo, cualquier cosa para recuperar el control, pero era demasiado tarde. La habitación entera se había vuelto contra ella. «Lárgate», dije con calma. «Ya causaste suficiente daño. Vete». Ella clavó sus ojos en los míos una última vez, llenos de furia e incredulidad. Pero no me inmuté. Ya no sentía miedo. Este era mi momento, y me sentía libre. Sara se dio la vuelta y salió de la casa, dejando solo el sonido de sus pasos. El silencio que siguió se sentía como un respiro tras la tormenta, después de que el viento lo ha sacudido todo, y solo queda recoger las ruinas. Ya no tenía nada más que decirles. Lo sabían, y yo por fin había dejado de esconderme. El silencio que quedó después de la partida de Sara era un peso que no había notado que cargaba. Toda la casa permaneció inmóvil, el aire denso con los restos de lo que acababa de pasar. No era solo la impresión de la salida de Sara, sino también los años de soportar que mi familia la adorara, de sentirme siempre en segundo plano, y la constatación de que había permitido vivir a su sombra durante demasiado tiempo. Pero esa noche, todo cambió. Su fachada se había venido abajo. Por primera vez, veía a mi familia con absoluta claridad, y ellos me veían a mí, no bajo el filtro de su lealtad mal dirigida hacia Sara, sino tal como era. Un hombre al que habían lastimado y que, al fin, estaba alzando la voz. Podía sentir las miradas sobre mí, sobresaltadas, incrédulas, culpables, tal vez llenas de compasión. Pero también percibí algo más, un atisbo de respeto silencioso. No sabía cuánto duraría ni si llegarían a entender del todo lo que Sara había hecho, pero en ese momento no necesitaba más. Observé a mi madre, aún sentada en su silla,
con las manos apretadas y el rostro lleno de confusión y tristeza. Aún así, vi un leve cambio en su mirada. Por primera vez en años, no me sentí el que había fallado sus expectativas. Ahora era quien decía la verdad, y quizá eso valía más que toda su aprobación pasada. Mi prima Claire, de pie cerca de la puerta, rompió el mutismo. No tenía idea, Michael. No sabía que fuera tan grave. Encontré su mirada y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia hacia ella ni hacia nadie. Solo me sentía cansado, agotado por todos los años ocultando mi realidad. No fue fácil, Claire, pero estoy harto de esconderlo. Siempre quise protegerlos, pero ustedes estaban tan cegados por el éxito de Sarah que no vieron lo que pasaba. Claire asintió acercándose. Lo siento. Tendría que haber visto las señales. No te disculpes, respondí con voz suave. No se trata de eso. Se trata de ver las cosas como son. Mi madre se levantó con lentitud y se acercó a mí. Sus ojos enrojecidos mostraban una claridad que antes no tenía. No sé qué decir, Michael. Nunca quise creerlo. Nunca quise pensar que ella pudiera ser así. Negué con la cabeza. Yo tampoco. Pero no podía seguir fingiendo. Posó su mano en mi hombro. Fue un gesto suave, pero sentí cómo se aligeraba la carga que había llevado tanto tiempo. Durante años me vi como una decepción para ella. En este momento, sin embargo, no sentía que yo fuera el que fracasó, sino el que decía la verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso valía más que cualquier otra cosa. Miré a Claire, que nos observaba en silencio. No es fácil, dije, enfrentarse a la gente que amas, la que te ha dicho toda la vida que no vales lo suficiente. Pero a veces hay que hacerlo, por uno mismo. Ella me sonrió con tristeza. Ahora lo entiendo, Michael, de verdad. Con el paso de la noche, la tensión en la casa comenzó a disiparse. Mi familia seguía lidiando con lo ocurrido, pero se respiraba un aire distinto. Sarah ya no estaba, y yo no me sentía el excluido. La reunión familiar, que antes era un recordatorio doloroso de mis fracasos, se había transformado en otra cosa. No se trataba de ella o de quién tenía más éxito. Se trataba de mí, recuperando mi historia. Esa noche, mientras me acostaba, con el sonido de los grillos afuera, experimenté una sensación de paz. Había ido para desenmascarar a Sarah ante mi familia, pero en el proceso, también había sacado a la luz algo más. La fortaleza que había ocultado todos estos años. No solo me había enfrentado a Sarah, sino también a las expectativas ciegas de mi familia, a la vida que pensé que tenía que llevar, y a la versión de mí que ellos habían impuesto. El teléfono vibró a la mañana siguiente. Era un mensaje de Claire. Hablé con mamá. Quiere verte. Está dispuesta a escuchar. Cuando estés listo, aquí estaremos. Sonreí para mis adentros. No era perfecto, y todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero era un comienzo. Era el inicio de algo nuevo, de una vida que por fin construía bajo mis propios términos. La verdad me liberó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin estaba viviendo para mí.